Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Ariel Wilkis, soy el decano de la Escuela IDAES y les doy la bienvenida a el seminario inaugural de posgrado de nuestra escuela. Este seminario inaugural es especial, siempre son especiales los seminarios inaugurales, y este es especial por los siguientes motivos. El primero, el más obvio, seguimos vinculándonos a través de la virtualidad, seguimos vinculándonos a través del modo remoto, pero lo más importante es que seguimos vinculados. Al igual que todo el año pasado, este año comenzamos los cursos, comenzamos la vida activa del IDAES de manera remota, de manera virtual, pero pleno de actividades, pleno de iniciativas, pleno de proyectos. Como el año pasado, cuando se declaró la pandemia, pusimos como objetivo central mantener el vínculo institucional, pedagógico, académico, entre todos y todas que habitan nuestra institución. Este año renovamos este compromiso y por eso estamos muy contentos de darles la bienvenida a todos y a todas en esta clase inaugural. También es muy especial porque, como ustedes habrán notado, he nombrado a nuestra institución como Escuela IDAES. A partir de diciembre del año pasado, el IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, adquirió un nuevo estatus dentro de la Universidad de San Martín y empezó a ser denominado y empezar a funcionar como la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, es decir, la Escuela IDAES. Este nuevo desafío, esta nueva etapa, la afrontamos respetando, valorando nuestra tradición, nuestra historia y también encarando los nuevos desafíos del presente y los nuevos proyectos de futuro. También es especial esta inauguración porque hace muy poco falleció quien ha sido la persona que creó hace más de 2 décadas al IDAES, José Pepe Nun. La figura de Pepe ha sido y es central para el proyecto intelectual, académico, universitario de nuestra escuela. Por eso comenzamos este año también homenajeándolo a José Pepe Nun. Hoy damos comienzo, lanzamos un concurso que se llama Entre Generaciones, el diálogo de José Pepe Nun y las nuevas generaciones que habitan el IDAES. Es un concurso convocado para nuestros estudiantes de grado y de posgrado para que se vinculen de manera crítica, reflexiva y polémica con el legado intelectual de José Nun. Pronto van a encontrar en las redes de nuestra escuela la convocatoria y los términos de la convocatoria. Y finalmente, quiero decir que este es un seminario inaugural muy especial por quien la persona que va a dar la conferencia inaugural es un investigador del IDAES, un investigador del CONICET, un profesor titular de nuestra escuela, de nuestra universidad, cuya obra es una obra relevante para los estudios de religión en América Latina, para los estudios de cultura popular, para los estudios antropológicos, para los diálogos entre la sociología y la antropología. Lo están viendo en cámara, es nuestro querido Pablo Semán, el doctor Pablo Semán, quien dará esta conferencia inaugural. Recuerdo a quienes empiezan a vincularse con nuestra escuela, la conferencia inaugural no es una clase más, sino es un momento en el cual nuestro instituto, nuestra escuela, homenajea también a nuestros profesores, a nuestros investigadores, invitándolos a que compartan, a que dialoguen, a que puedan dar cuenta en determinado momento de su carrera sus reflexiones más agudas, más críticas sobre temas centrales de las sociedades contemporáneas.
Este es el caso de Pablo, que nos va a hablar de la relación entre religión y política en las sociedades contemporáneas. Así que, Pablo, te agradecemos enormemente que hayas asumido esta responsabilidad, que compartas tus reflexiones, que seguramente adelantan, y esto es un chivo, pronto va a salir un libro de Pablo por la editorial Siglo XXI, un libro muy importante que todos esperamos leer. Probablemente lo que hoy escuchemos de Pablo van a ser adelantos del argumento de ese libro. Así que te agradecemos, Pablo, por venir a compartir tu trabajo, por asumir esta responsabilidad de dar la conferencia inaugural del ciclo de posgrado de la Escuela IDAES. Y antes de darte la palabra, si me permitís, le doy un minuto la palabra a Yara Haddad, que es la coordinadora de los seminarios generales del IDAES, y nos va a explicar un poquito algunas de las consignas que nos van a organizar hoy en este seminario general y en los seminarios generales a lo largo de todo el año. Así que de vuelta a todos y a todas, que disfruten esta conferencia, y de vuelta bienvenidos y bienvenidas a la Escuela IDAES. Bueno, muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todas y a todos. Desde la coordinación de los seminarios generales les damos entonces nuevamente la bienvenida a este nuevo ciclo de seminarios generales 2021. Simplemente unos pocos comentarios con respecto a la dinámica y la acreditación de los seminarios. Les recordamos que son encuentros públicos, o sea, abiertos al público en general y que no requieren de inscripción previa. Únicamente quienes estén cursando algún posgrado en el IDAES sí deben acreditarlos en el caso de que lo deseen, y eso lo hacen a través de completar las 2 preguntas que se encuentran en el formulario Google, cuyo link encuentran en cada mail de difusión, en cada mailing de difusión de cada encuentro. Y simplemente recuerden que el formulario está habilitado hasta el miércoles siguiente a cada lunes a las 12 horas. En cuanto a la dinámica del encuentro del día de hoy, vamos a contar entonces con la exposición de Pablo Semán. Esperamos recibir sus consultas y sus preguntas a través de la página de Facebook del IDAES, y las estaremos recogiendo para que Pablo pueda responderlas al finalizar su intervención. Bueno, cualquier consulta, les recordamos la casilla a la que pueden escribir, seminariosgenerales@gmail.com. Así que ahora sí, sin demorar más, le pasamos la palabra a Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Ariel por la presentación, gracias por la invitación. Yo voy a, digamos, a referirme a varios tramos de una investigación que siempre está en curso, pero que la verdad es que la vengo llevando hace 30 años, así que, digamos, voy a referir a algunos mojones ordenadamente para llegar a una conclusión y para hablar de lo que propuse para el seminario, que es éticos y política. Antes de eso quiero hacer 2 aclaraciones. Yo, un poco por torpeza, no uso el lenguaje inclusivo, o a veces sí, a veces no. Sé que los alumnos de la universidad lo usan, pero me parece bueno inicialmente como una cuestión, porque creo que lo que está en juego, sobre todo en el inclusive, la politización de las relaciones de género, entonces está bien enunciarlo. Después, bueno, puede, lo sostiene, y si no lo sostiene, no es que no se hace cargo de que está ese problema. En segundo lugar, ya más referido a lo que quiero hablar, le mandé un link a Guillermo, pero porque hay 2 libros, y el libro que tengo en mente al que me voy a referir es un libro que acaba de salir, no es el que va a salir, que se llama Religiones y Espacios Públicos en América Latina, y que ese es gratuito, lo pueden descargar de Claxo, así que lo que yo voy a decir hoy tiene mucho que ver con la introducción y con el artículo que escribí en ese libro.
Bueno, entonces ahora vamos directamente al tema y al orden de las circunstancias. Yo voy a tratar de hablar unos 40 minutos sobre el tema, y después todo el tiempo que sea posible es de preguntas. Hice una exposición relativamente comprimida a propósito, porque mi experiencia es que cada vez que hablo de este tema hay muchas preguntas, entonces mejor hacer lugar a las preguntas que dar sin saber qué preguntas van a emerger, porque aparte las preguntas son siempre diferentes. Bien. Una primera, yo voy a referirme al tema de evangélicos y política haciendo un recorrido que tiene 4 puntos, ¿no? Una cuestión general sobre la relación entre religión y política en la vida contemporánea, un poco como hizo Luis Ariel. Una segunda que tiene que ver con qué quiere decir evangélicos, que es algo bastante específico. Una tercera que tiene que ver con la historia de los evangélicos en el Cono Sur, y una cuarta que tiene que ver con la política y los evangélicos en Argentina y en Brasil, sobre todo utilizando el caso brasileño como contraste. Bien, respecto al primer punto, que es el más breve de los que voy a tocar, pero que es clave, yo creo que, y que hace a la importancia del punto, y que hace al hecho de que tal vez este sea un tema llamativo, es que nosotros hemos vivido, y cuando digo nosotros estoy apelando a un nosotros que tiene que ver con ciertos grupos sociales, clases medias, universitarias, que si bien se han heterogeneizado en los últimos tiempos, y cada vez más hay, por ejemplo, evangélicos en las carreras de ciencias sociales, en general los graduados de las ciencias sociales y los posgraduandos de las ciencias sociales no conviven con los evangélicos y no conviven con una idea de religión que no sea una idea de religión derivada de una experiencia y de una teoría que es la teoría de la secularización, ¿no? Esa teoría sostenía que el mundo moderno iba a convivir con cada vez menos religión en el espacio público, con religiones que iban a tener cada vez menos de religioso y más de teórico, y con sujetos que iban a apelar cada vez menos a la religión para cuestiones de su experiencia personal, ¿no? Menos religión en el mundo, menos religiones en la vida personal y religiones menos religiosas. Era lo que avisoraba como futuro la teoría de la secularización. Y con lo que nos encontramos, a pesar de que hay muchas advertencias desde hace decenas de años de que eso no iba a ser así, pero con lo que nos encontramos es con procesos de reversión de la secularización. Son procesos que tienen extensión mundial. Yo, por decir así, a lo bruto, ¿no? Por referir una serie de casos, diría, bueno, hay reversión de la secularización en parte en el Estado de Israel, en parte en Palestina, donde los grupos religiosos son cada vez más importantes para la definición de la vida pública. La hay en Turquía, la hay en la India, lo hay en Hungría, lo hay en Italia, lo hay en Polonia, en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Entonces, yo no naturalizaría el proceso de secularización, no pensaría que es un proceso lineal, continuo, irreversible, y todo lo que yo voy a decir de ahora en más sobre evangélicos y política en Argentina y en parte en América Latina tiene que ver con esta percepción. En parte la fortalece y en parte surge de esa percepción. Si uno no mira críticamente la teoría de la secularización, no entiende lo que está pasando, y si uno entiende lo que está pasando en América Latina con las relaciones entre religión y política, empieza a poner en crisis una visión automática de la secularización. Bueno, con eso doy por terminado el primer punto, que es una condición teórica general, y quiero referirme al segundo punto que tenía planeado para esta exposición,
que tienen que ver con qué es lo que decimos cuando decimos evangélicos, ¿no? En principio, y esto habría que dar una primera aclaración, sobre todo incluso sobre el lenguaje, muchísima gente dice evangelistas en lugar de evangélicos, inclusive muchísima gente que tiene muchísimo miedo y odia a los evangélicos, habla de evangelistas en lugar de evangélicos. Bueno, no, evangélicos es el nombre del grupo religioso, evangelistas es una función que se cumple dentro de ese grupo religioso y también del catolicismo, que es el que predica el evangelio. Pero los evangélicos, dentro del cristianismo, son la rama que reivindica a partir de, digamos, perdón, quiero decirlo de nuevo. El surgimiento de los evangélicos tiene como varias fechas, no hay una sola. Los más reconocidos históricamente tienen que ver con la intervención de Lutero y de Calvino, ¿no? Y yo diría, en esas dos intervenciones, lo que se registra es un énfasis en la autonomía de las iglesias, en que cualquier cristiano puede comprender la Biblia y entonces predicar, siempre con alguna restricción, si tiene respaldo o no tiene respaldo, pero en principio se apoya en el Evangelio y no se apoya en las mediaciones apostólicas. Por eso los evangélicos son evangélicos y no apostólicos, son cristianos evangélicos, a diferencia de los católicos que son cristianos apostólicos. Y la segunda característica central de la intervención fundante de los grupos evangélicos tiene que ver con las ideas de Calvino, que los que vengan de las ciencias sociales recordarán que es estudiado en profundidad por Max Weber, y las ideas de Calvino subrayan algo que Max Weber va a leer muy posteriormente como el desencantamiento del mundo, ¿no? Max Weber decía que las ideas de Calvino, que textualmente remitían al fin, a la ruptura de lo que Calvino llamaba el comercio entre el hombre y la divinidad, el intercambio entre el hombre y la divinidad, activaba un proceso que iba a ser cada vez más profundo de desencantamiento del mundo, en el sentido de que cada vez iba a ser menos posible invocar fuerzas sagradas para dar cuenta de los hechos que ocurrían en el mundo, ¿no? Entonces, desencantamiento del mundo y autonomía en la formación de las iglesias son características, por lo menos inaugurales, de la fe evangélica. Sucede que esta última característica del desencantamiento no se mantuvo tan incólume, tan permanente, tan eterna, como lo pensó la teoría de la secularización, como lo pensó Max Weber, uno de los teóricos más importantes de la secularización, veía una progresividad que él mismo después se dio cuenta que no existía en ese desencantamiento del mundo, y uno de los hechos importantes que hay en la historia es que 2 siglos después del surgimiento de los grupos evangélicos, ya en el 1700 aparecen dentro del mundo evangélico movimientos que reivindican la posibilidad de tener alguna experiencia de lo sagrado en el mundo, ¿no? De reanudar el intercambio de los hombres y los dioses, de dar cuenta de alguna presencia de la gracia. Y 2 siglos después, hacia los inicios del 1900, surgen en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en Suecia, en algunos otros países, y muy rápidamente también en Chile, unos grupos que van a ser llamados pentecostales y que reivindican una experiencia de encuentro con el Espíritu Santo, que es una forma, digamos, aumentada de esa experiencia de la gracia que reivindicaban los movimientos de santidad.
los grupos pentecostales reivindican esa experiencia y le título de pentecostal, porque es una experiencia que está tomada de los hechos bíblicos del Pentecostés, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, que es como una tercera forma de aparición de la divinidad en el cristianismo. Esos grupos están localizados en Estados Unidos, y aquí empieza la tercera parte de mi exposición, que es qué pasa con los pentecostales y los evangélicos en el Cono Sur durante todo el siglo XX. A América Latina y sobre todo al Cono Sur, los primeros grupos evangélicos que llegan no son pentecostales, son luteranos, metodistas, llegan en el siglo XIX. Yo quiero recordarles que Argentina es un país que, digamos, ha tenido un privilegio institucionalizado por el catolicismo durante larguísimo tiempo, lo sigue teniendo por sobre las otras religiones, o sea, nuestra secularización no es tan secularizada, más bien es un catolicocentrismo que favorece al catolicismo por sobre cualquier otro grupo religioso. Y entonces los grupos protestantes que llegaban a Argentina estaban obligados a hacer su culto, digamos, a puertas cerradas. Podían hacer su culto, pero no podían hacer proselitismo. Ya en el siglo XX esa situación cambia y Argentina se vuelve necesariamente más plural y acepta la predicación y la presencia pública entre otros grupos, los evangélicos, y ahí sí, en el siglo XX, están empezando a llegar los pentecostales a la Argentina. Los primeros pentecostales que llegan a la Argentina son migrantes que vienen con su fe. De hecho, uno de los fundadores de una de las iglesias pentecostales más grandes de la Argentina era un albañil que bajó de su barco en Recife, fundó una iglesia, y luego llegó a Buenos Aires y fundó otra iglesia y construyó casas. Pero digamos que entre 1910 y 1930 la llegada de los pentecostales fue básicamente a través de la migración. Desde fines de 1920 en adelante empiezan a llegar misiones de evangelizadores con el fin de hacer proselitismo evangélico pentecostal. De hecho, esa predicación tiene mucho éxito, y tiene muchísimo éxito, muchísimo tiempo antes que lo que cualquiera de ustedes pueda recordar. Porque si uno va a los diarios de los años 50, se va a encontrar con que hubo un pastor de origen bautista que hizo una predicación en la que fueron muchos pentecostales durante varios días o semanas en una cancha de fútbol, y oró, hizo milagros y convirtió gente, y le dio la oportunidad a los evangélicos y a una mayoría pentecostal que se encontraba entre ellos de reconocerse como que eran más de lo que ellos mismos creían. Esto ocurrió en los años 50, y si uno va a los diarios de la época, encuentra con que los diarios decían exactamente las mismas cosas que pueden leer en los diarios de hoy sobre los evangélicos. De dónde salen, quién les pone la plata, qué hacen con nuestra gente. O sea, todos los juicios, y esto lo dejo para las preguntas, pero todos los prejuicios antievangélicos que conocemos hoy y que ya tenemos más o menos 70 años de prejuicios antievangélicos, eran manifiestos en el año 53, creo que es cuando es la campaña de este pastor que referí, pero que no nombré, que era Tommy Hicks. A partir de esa campaña, o digamos, por poner una fecha, surgen pastores autónomos, o surgen en más cantidad pastores autónomos que van fundando sus propias iglesias, y a partir de los años 60 va surgiendo algo que muchos analistas llaman, y muchos públicos lectores de ciencias sociales en general llaman, también muy engolonados, yo soy muy crítico de esto, neopentecostales, ¿no? Que efectivamente aparecen grupos que tienen características nuevas. Yo después voy a decir por qué me opongo a esa caracterización, pero digamos, son grupos que, digamos,
tienen más calculada y más instituida una práctica de proselitismo, ¿no? Y que incorporan, yo diría, un uso muy fuerte de los medios de comunicación y un énfasis en dos teologías que son importantes, que es la teología espiritual, por la cual, digamos, reconocen demonios y en cada localidad, en cada territorio. Entonces la predicación evangélica y el encuentro con el Espíritu Santo consiste en derrotar esos demonios de cada lugar. Y la teología de la prosperidad, que empieza a ecuacionar la recepción del Espíritu Santo con la recepción de milagros económicos. Yo digo que me opongo a hablar de neopentecostalismo, porque si uno va y analiza el conjunto de las iglesias pentecostales, se va a encontrar con que estas características están presentes en todas las iglesias. Voy a volver a hacer una acotación sobre esto, pero quiero decir, hubo primero migrantes, luego misiones, luego pastores autónomos, luego iglesias neopentecostales, y luego, yo diría, principalmente, aunque son las menos visibles, pequeñas iglesias pentecostales, algunas de las cuales en los últimos 10 años se volvieron muy grandes, que son iglesias que se generaron en los propios barrios, ¿no? Yo, para darles una idea de cómo interactúan estos tipos de iglesias pentecostales, diría, primero, los pentecostales argentinas son más o menos unos 5 millones, y la gran mayoría de los pentecostales, entre el 55 y el 70%, se congregan en iglesias pequeñas, de las cuales la mayor parte de todos nosotros no tiene idea ni del nombre, porque no están agregadas en ninguna federación, en ninguna confederación, en ninguna unión de iglesias. El referente del público de las ciencias sociales para saber lo que es evangélico es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una iglesia total, absoluta y completamente minoritaria dentro del mundo evangélico en Argentina. Pasa que si uno quiere ver los fenómenos sociales por televisión, está en un problema porque ve lo que le impresiona a uno y no lo que pasa en la sociedad. Sobre este crecimiento pentecostal yo quiero hacer pequeñas acotaciones. La primera es esta, que es, yo detesto hablar de neopentecostales básicamente por la misma razón que cuando pienso en términos de las cuestiones de género, todos nosotros estamos de acuerdo en rechazar las taxonomías, ¿no? Las clasificaciones son menos importantes que los procesos. Entonces lo que hay que ver son los procesos. Y el proceso es el proceso de difusión de ciertos rasgos que en algún momento fueron neopentecostales y hoy son de casi todas las iglesias evangélicas. La segunda observación que quiero hacer en este punto es que el crecimiento de los evangélicos se ha dado fundamentalmente en las clases populares, que es donde están mayormente este 70% de creyentes que se congrega en pequeñas iglesias o en medianas iglesias de barrios, y yo diría que el contenido fundamental, y aquí hay una cuestión política clave, que es la expansión de los pentecostales y de los evangélicos ha significado, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, la democratización de la producción de bienes religiosos, en tanto parte de los bienes culturales. Una revolución desde abajo, en la cual los sectores populares se han apropiado de la capacidad de producir religión, una religión en parte estigmatizada y en parte cada vez más legítima, tener que ver con lo que diga sobre evangélicos y política. Y en tercer lugar, una observación más, es, yo dije que a la Argentina llegaron varios grupos protestantes y luego los pentecostales, que a su vez se estructuraron y llegaron en diversas oleadas. Debo decir ahora que el nombre evangélicos es un denominador común de todos los grupos protestantes y pentecostales que hay en Argentina, que es la forma de alguna manera, reconocerse entre ellos y darse a conocer a quienes no comparten ese tramo en común de sus identidades. Evangélicos es una forma, de alguna manera, a través de la cual los pentecostales
repercuten y ganan legitimidad, y evangélicos es una forma a través de la cual otros grupos protestantes van dejando relativamente a poco su identidad o luterana, o metodista, o menonita, o lo que fuere. Todo esto que acabo de decir, esto último, es muy discutible, porque obviamente quedan grupos que reivindican sus identidades, y muchísimos grupos que quedan sus identidades, y probablemente esto que estoy diciendo puede efectivamente desatar algún tipo de protesta que además sería legítima. Bien, con esto termino el tercer gran punto de mi exposición, que tiene que ver con la expansión de los grupos evangélicos y pentecostales en América Latina, y con este significado central que yo le atribuyo a la expansión de estos grupos, que es la de haber desatado una revolución desde abajo en el campo religioso, donde los que menos tenían, finalmente, son los más poderosos en términos de producir religión, si uno ve cómo compite muy exitosamente el pentecostalismo con el catolicismo en los barrios populares. Sobre esto quedo abierto a las preguntas, porque yo sé que esto que dije es una enormidad, y en parte lo digo a propósito para justamente desatar las preguntas. Bien, entonces voy a ir al último punto. Yo me comprometí a terminar a las 18:50 y creo que bien, que tiene que ver con las relaciones entre evangélicos y política. Un poco desatado esto como interrogante en los últimos años, porque justamente vivimos una reversión del proceso de secularización, como dije al inicio, y porque hemos vivido muy de cerca, muchísimos de nosotros, la experiencia brasileña, en la cual un partido o un candidato de ultraderecha ascendió al poder con un fortísimo apoyo evangélico. Cuestión que nos ha hecho preguntarnos a muchos de nosotros qué probabilidad hay de que esto pase en la Argentina, ¿no? Entonces yo, para contestar esa pregunta, que es, digamos, la más de coyuntura que nos presentan los evangélicos en la Argentina, voy a tramitar esta cuarta parte de mi exposición iniciando un poco un recorrido por Brasil para luego volver a la Argentina. ¿Por qué los evangélicos terminaron apoyando a Bolsonaro? ¿Por qué muchísimos evangélicos terminaron apoyando a Bolsonaro, no todos, en Brasil? Yo lo que diría es que es una imagen muy cómoda de parte de quienes tienen posiciones que repudian desde el vamos la religión, la de pensar que los grupos evangélicos apoyaron desde siempre candidatos de derecha, ¿no? La historia electoral de los evangélicos en Brasil es muy sinuosa. En los años 90, en la primera elección que pierde Lula, efectivamente los evangélicos apoyan al candidato que se opone a Lula, en el medio de una situación un poco complicada, que es que Lula es denunciado con una falsa denuncia, que ya existía en ese momento, de tener una hija extramatrimonial que no era una hija extramatrimonial, y en el medio de que los prejuicios de la izquierda petista antievangélica por poco prometían el cierre de las iglesias evangélicas, lo cual no quería decir que el PT no tuviese a su vez una poderosísima candidata evangélica en esos años, que era Benedita da Silva, que luego fue gobernadora de Río de Janeiro, cuyo eslogan era mujer, negra, favelada y pentecostal. Posteriormente los evangélicos, por decir en general, apoyaron a Fernando Henrique Cardoso, pero cuando vino la crisis económica que desencadenó el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la mayor parte de los grupos evangélicos terminaron acordando una alianza con Lula, y durante los 4 mandatos petistas, los evangélicos apoyaron a Lula, ¿no?
el vicepresidente de Lula fue evangélico, y el día anterior a que Lula fuera preso, que hizo un acto en el 17 de abril, o 18 era, de hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo, Lula pretendía ser candidato y presentó como un posible candidato a la vicepresidencia al hijo del que había sido su vicepresidente evangélico, que el vicepresidente evangélico era José de Alencar, y el hijo de José de Alencar sería su candidato. Con lo cual hay que ver una cosa que sucede en Brasil y que es muy importante, que es los evangélicos no tienen una posición única durante todo el tiempo, ¿no? Y que la posición política de los evangélicos también depende de qué es lo que pasa en el conjunto del espacio político y de cuál es la relación que se proponen los distintos partidos políticos con los evangélicos. Quiero decir una cosita más, muy breve, es muy complicada, pero en todo caso quedo abierto a que en las preguntas esto sea más desplegado, que es: los evangélicos, insisto, una parte de los evangélicos, una parte importante de los evangélicos en Brasil apoyó a veces a Lula, luego a Bolsonaro, antes a Fernando Henrique Cardoso. ¿Por qué los evangélicos pueden movilizar electores en Brasil? Y esto es una particularidad que tiene Brasil, que es: Brasil tiene un sistema uninominal de elecciones de diputados, con el cual uno vota un diputado, entonces concentrando los votos se puede meter un diputado por localidad y formar una poderosísima bancada evangélica sin tener mucho porcentaje de votos, y aparte se puede hacer en ciertas condiciones donde hay electorados muy volátiles y donde se pueden concentrar los votos de una iglesia. Bueno, ninguna de esas condiciones es posible en Argentina. Las microbancadas a nivel nacional no pesan, la elección no es uninominal y los electorados no son tan volátiles en Argentina. Por lo tanto, no es tan fácil construir bancadas que después puedan negociar cosas. Pero sobre esto, en todo caso, quedo abierto a las preguntas. Pero digo, por un lado, es cierto que los evangélicos tienen una conducta política contingente, que depende de su relación con las otras fuerzas, y por el otro lado, que tiene una capacidad de movilización política que, por lo que les voy a decir ahora, ustedes van a ver, es muy diferente de lo que sucede en Argentina. Y entonces vuelvo al caso argentino, con algún trayecto ya hecho sobre el caso brasileño y sobre el cual quedo abierto a las preguntas. Algunos sociólogos, algunos sacerdotes, algunos pastores, y no en esta década, no en los 2000, sino ya en los 80, pensaron: si hay un 3, un 4, un 10, un 15% de evangélicos, ¿por qué no hacemos un partido para que los evangélicos voten a los evangélicos? ¿No? O los que miraban desde afuera, los sociólogos y los sacerdotes, decían: ¿qué va a pasar si hay un 3, un 10, un 15% de evangélicos, si ellos forman un partido para que los evangélicos voten a los evangélicos? Bueno, esas tentativas se hicieron y fracasaron, yo diría, estrepitosamente, ¿no? La idea de que los evangélicos iban a votar a los evangélicos no funcionó en Argentina, no funcionó entre 1989 y 93, donde se creó un movimiento a propósito de esto, no funcionó tampoco en el 2001, incluso en el medio de una crisis de los partidos y los electorados tradicionales. Conocí a algunos líderes evangélicos que pensaban que esta vez sí iba a ocurrir, y no funcionó por una razón central que yo quiero dar ahora y tenerla en cuenta para lo que sigue de mi explicación, que es que como la mayor parte de los evangélicos está en los sectores populares y la mayor parte de los sujetos de los sectores populares vota al peronismo, la identidad religiosa tuvo mucho menos peso que la identidad política. Ahora bien, más actualmente empezaron a pasar otras cosas.
no solamente los sacerdotes, no solamente los sociólogos, y no solamente los líderes evangélicos, empezaron a pensar que era importante, o podía haber un importante caudal electoral evangélico. También lo empezaron a pensar en los distintos partidos políticos, en el peronismo, en el PRO y las formaciones precedentes del PRO, y en algunas formaciones políticas que se hicieron a propósito para captar el voto evangélico. Entonces quiero contar un poco qué fue pasando con esas tentativas, y un poco sacar una conclusión de eso, y me voy acercando al final de mi exposición, o por lo menos de la primera parte. Luego haré más enfáticamente algunas referencias en medio de las preguntas. Por un lado, las formaciones precedentes al PRO y a Cambiemos, y luego el PRO y Cambiemos, se interesaron en captar el voto evangélico a partir de una supuesta afinidad en el tema de los valores familiares, en el tema del combate a las drogas, en la identificación de los evangélicos como agentes exitosos en el campo social, y específicamente en esas cuestiones, y la probabilidad de captar un caudal evangélico a través de introducir candidatos evangélicos en sus listas, y eso ocurrió de alguna manera, ciertamente con, por ejemplo, candidatas como Cynthia Houghton, que finalmente terminaron en el Congreso y tuvieron una participación muy activa, y fueron muy visibles, sobre todo a partir del despliegue más radical de la agenda de género y derechos reproductivos en la Argentina, que es algo que viene ocurriendo desde por lo menos 2015 de una forma más clara, aunque también desde antes, y por ejemplo con el matrimonio igualitario hubo una fuerte expresión evangélica contra esa posibilidad. Pero diría, no fue solamente la derecha la que identificó a los evangélicos como una contraparte de su actividad política. El peronismo, y cuando digo el peronismo estoy diciendo el gobierno de Duhalde, el gobierno de Kirchner, el gobierno de Cristina, identificaron y entendieron que los evangélicos llegaban donde no llegaba casi nadie, y los tuvieron como una contraparte importantísima de las políticas sociales. E inclusive, esto es algo que por ahí lo hemos visto, quienes estamos observando esto permanentemente y obsesivamente, pero en el medio del proceso que llevó a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre la votación en que la ley no salió y la votación en que la ley sí salió, que mediaba una campaña electoral de por medio, Cristina Fernández de Kirchner hizo un discurso que fue en Claxo, y que había dicho esto, el triunfo electoral en 2019, es con verdes y con celestes. Eso, digamos, para algunos que no son evangélicos podría haber significado un retroceso o lo que fuere, pero lo cierto es que eso significó un guiño importantísimo para los evangélicos de los sectores populares que mantuvieron su voto al peronismo, justamente porque, y rescato expresiones textuales de mucha gente con la que yo hablé, Cristina dijo en Claxo que esto era con verdes y con celestes. Insisto, no es que en los sectores populares alguien sabe qué es Claxo, probablemente ustedes no sepan qué es Claxo, y ni yo sé lo que es Claxo si me preguntan exactamente cuál es la sigla de Claxo, aunque, digamos, pertenezco a un centro afiliado a Claxo. Pero lo importante es sí que el peronismo, durante los últimos 20 años, de diversas maneras, se dio estrategias para contener a los evangélicos, y especialmente a los evangélicos de los sectores populares, que no fueron solamente esa tregua en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que no fue solamente la inclusión en las políticas sociales, sino es también una atención específica a los evangélicos en el Gran Buenos Aires, donde uno ve que cada vez más
los evangélicos ocupan un lugar en las secretarías de culto de las intendencias peronistas y también de las de Cambiemos. Quiero decir, hasta ahora lo que ha venido pasando es que distintas fuerzas políticas, Cambiemos por un lado, el peronismo por el otro, se ocuparon de interpelar a los evangélicos y consolidaron una situación en la que no hay un voto confesional, sino que hay un voto que tiene que ver con las motivaciones sociales y políticas de los grupos sociales, con un aditamento que contiene o que atiende a esa identidad evangélica. Yo diría, esto produce una situación totalmente diferente de la de Brasil, porque no hay, desde las fuerzas políticas, una interpelación que tienda a excluir a los evangélicos de los respectivos espacios políticos. Claro, y yo hoy acabo de ir terminando un poco para dejar abierto, para ir a las preguntas y para poder retomar la exposición con más aire, porque yo también ya me estoy cansando, que es, hay algo que ha llevado a una parte de los evangélicos a estar en contra de las formaciones que son tradicionalmente de izquierda, que es la intensificación, el énfasis, la centralidad que adquirió la agenda de género. No siempre la izquierda había tenido en el centro la interrupción voluntaria del embarazo, y desde hace algunos años, tampoco tantos, las fuerzas, digamos, de izquierda, nacional populares o democráticas, sí empezaron a tener en el centro la interrupción voluntaria del embarazo, y eso creó una cierta distancia con los evangélicos, y en ese contexto se produjeron hechos políticos importantes, que yo quiero reseñar, que tienen que ver con, por ejemplo, la altísima movilización de los evangélicos, no el año pasado, cuando el año pasado cuando se sancionó la ley de aborto, sino en el año anterior, hace 2 años, cuando en la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo hubo una gran movilización convocada por los evangélicos, pero yo diría poblada por muchísimos cristianos no evangélicos que encontraban en los evangélicos la oportunidad de expresar su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, ¿qué es lo que pasa con evangélicos y política en Argentina? Yo diría, hay una preocupación muy grande de las fuerzas políticas por contener a los evangélicos, y hasta ahora una relativa éxito por contenerlos. Estoy refiriéndome a Cambiemos y al peronismo. Hubo una tentativa específicamente dirigida a lograr el voto confesional que no logró nada, que es la de Gómez Centurión, que no logró activar en lo más mínimo un porcentaje del voto evangélico, y que en todo caso obtuvo un voto muy fuerte de personal de las fuerzas de seguridad. Y en esa distribución de la participación de los evangélicos en política se revela el hecho de que la participación de los evangélicos en política no sigue un único patrón, no es monolítica y depende de la interpelación o del discurso y de la dirección o de la relación que asumen las fuerzas políticas con esos grupos religiosos. Cuanto más reactivos son las fuerzas políticas, cuanto más reactivas son las fuerzas políticas a esos grupos religiosos, obviamente más los expulsan, más pierden su voto y más logran consolidar la profecía autocumplida de que los evangélicos van a votar en contra nuestra, entre comillas. En ese mismo contexto yo destaco la influencia de la agenda de género en la intensificación de la participación política de los evangélicos, lo que no quiere decir de forma directa la determinación de la orientación política de los evangélicos. Por lo tanto, y para ir terminando, y más o menos me ajusté al tiempo, es la relación entre evangélicos y política en Argentina es una relación fragmentaria, en disputa y contingente, en el sentido de que es variable, podría ser una, podría ser otra. No hay una naturaleza evangélica que condene o lleve a que los evangélicos estén alineados
en un único lugar del espacio político, y esto es lo que se ha venido confirmando hasta ahora. De ahora en más, habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, me callo la boca y veo las preguntas que me las están mandando por WhatsApp. Me voy a WhatsApp, perdón. Sí. Hay una pregunta, ustedes me están escuchando, ¿no? Sí. Leo la pregunta. ¿Hay sectores evangélicos en Argentina que desarrollen una agenda de género, como está sucediendo, por ejemplo, con las agrupaciones judías y musulmanas? Sí, eso está sucediendo. Yo diría que esa es una pregunta que para mí tiene un problema, Myron, y perdón que diga que tiene un problema la pregunta, que es, yo creo que para entender a los evangélicos no hay que preguntar en qué momento los evangélicos piensan como yo quiero que piensen, ¿no? Hay grupos evangélicos que han sido importantísimos en la lucha por los derechos humanos, y esos mismos grupos obviamente desarrollaron una agenda de género, y la desarrollaron mucho antes que las izquierdas tradicionales, porque cuando las izquierdas tradicionales decían que no era momento de discutir la agenda de género, esos grupos evangélicos lo decían. Ahora, esos grupos evangélicos son minoritarios. O sea, esos grupos son el 1, el 2, el 3% de los evangélicos, ¿no? Entonces, son las dos realidades. Hay evangélicos que han estado a la vanguardia de ciertas luchas y de la reivindicación de ciertos derechos. Eso es verdad. Al mismo tiempo, esos grupos son minoritarios y no veo que tengan una posibilidad de expansión muy fuerte dentro del mundo evangélico, como tampoco veo que dentro de los grupos musulmanes ocurra eso. Más bien lo que está ocurriendo en general dentro de los grupos religiosos es una reactivación de posiciones críticas respecto de las innovaciones. No sé si alguien tiene una pregunta más. Acá, perdón. Otra pregunta, leo. Dado el desarrollo territorial, la característica de nuestro sistema electoral y la complejidad de las identidades políticas, ¿el peso de los evangélicos puede estar más vinculado, ser más fuerte en procesos de gestión electorales y de gestión, en los procesos electorales y de gestión locales, municipales y hasta de alcance provincial? Apuesto que esta pregunta puede ser de Marcos Carbonelli o de alguien que leyó el libro de Marcos Carbonelli, que es un importantísimo especialista en este tema, y respondo que sí, efectivamente, el peso de los grupos evangélicos y la forma de expansión de los grupos evangélicos tiene que ver con una lógica territorial que hace que los grupos evangélicos estén fuertemente expandidos en los sectores populares y especialmente en los conurbanos, ¿no? Y hay una razón para esto, después yo voy a explicarlo, pero donde se constituyen en la contraparte de fuerzas políticas que tienen que atender situaciones de empobrecimiento, de pauperización, de necesidad. Entonces, ese tándem que se puede formar entre fuerzas políticas y evangélicos a nivel territorial puede dar lugar a consolidar liderazgos evangélicos con peso electoral en los territorios. Eso es una cosa, y frente a esta pregunta que acabo de leer, yo digo, sí, es posible que el peso de los evangélicos en política pueda estar más vinculado, ser más fuerte a los procesos electorales y gestión local o municipal. Vuelvo a insistir en esto, para contrapesar lo que acabo de decir, que no está verificado que haya un voto confesional, no está verificado que evangélicos voten evangélicos. Les voy a dar un caso extremo. En Brasil, donde yo dije que los evangélicos apoyaron fuertemente a Bolsonaro, sin embargo, yo debería decir que ese fuerte apoyo a Bolsonaro
no fue homogéneo. No es que el 100% de los evangélicos votó a Bolsonaro, incluso en una situación donde estaba todo dado como para que todos los evangélicos votaran a Bolsonaro. Porque la mayoría de las grandes iglesias querían votar a Bolsonaro, porque el electorado de los sectores populares en parte estaba en algún tipo de conflicto con Lula, sea por la violencia que había en las favelas, sea por la corrupción, y eso determinó un vuelco en el voto de los evangélicos de sectores populares, porque una cosa eran las acusaciones y otra cosa era Lula en prisión. Bueno, pero ni aún ahí hubo un voto homogéneamente pentecostal y evangélico a Bolsonaro, sino de un 62%, creo, que es alto, pero también era alta la votación de Bolsonaro, no era tan por encima de la media. Hubo otros grupos que votaron más a Bolsonaro, y además hay que ver que hoy el apoyo de los evangélicos a Bolsonaro está más discutido, como también ocurre en Estados Unidos, que el apoyo de los evangélicos que habían apoyado a Trump tampoco sigue tan firme, y eso que en Estados Unidos los evangélicos no solo apoyaron a Trump, apoyaron a otros candidatos. Bien. Con esto quiero decir, digamos, no hay consolidación de electorados evangélicos por ahora en Argentina. Hay veces que los evangélicos tal vez negocian sus intereses y sus reivindicaciones con distintos grupos políticos y logran la inclusión de temas de su agenda en la representación política. En principio, por lo que sabemos, que no es tanto, porque no hay un cruce de voto con religión, porque tampoco hay un cruce, una pregunta tan clara sobre religión en las encuestas y en los censos, pero en principio lo que vemos es que el voto eventualmente evangélico se distribuye de una forma relativamente heterogénea, de acuerdo a las relaciones que van teniendo en cada momento con los grupos políticos. Otra pregunta. Mauro, Sí, perdón, sí. yo puedo preguntar. ¿Me dejas? Pará, ¿quién habla? Yo, Ariel Wilkis. Ariel Wilkis, te conozco. ¿Qué tal? Déjame hacerte una pregunta. Te corro un segundo de la agenda más política que te están colocando las preguntas que vienen de Facebook. Y te hago una pregunta, lo dijiste al pasar rápido, pero me interesa porque en definitiva el seminario inaugural es un momento, quien lo da, lo da en función de un momento de su carrera, que puedas dar cuenta un poco más en detalle de lo que significaba hace 30 años empezar a interesarse por los pentecostales. Digo, que hoy parece como un objeto muy consolidado, hasta legítimo, pero hay algo ahí, hace 30 años atrás, en el cual vos como investigador posás tu mirada sobre un grupo social, sobre un sujeto que estaba muy lejos de tener legitimidad política, de tener legitimidad intelectual y de tener legitimidad académica. Si mal no recuerdo, hay algo ahí de la conversación con Sarlo, ¿no? Digamos que vos creo que escribís un texto en punto de vista, que a ella le interesaba ver esto. Digo, te pregunto un poco para también sacar a luz, digamos, gran parte del público son estudiantes de posgrado, sacar a la luz esa inversión de muy largo plazo que implica la investigación en ciencias sociales y que sus frutos dan resultado mucho tiempo después, pero que está basada en una intuición de que hay algo ahí que es interesante y que muy pocos estaban en ese momento dispuestos a escucharte. Si podés reponer un poco ese contexto, me parece que es clave para entender tu propia trayectoria, ¿no? Sí. Perdoná que te saqué un poco de la coyuntura, pero me parece que es importante poner eso en perspectiva. No, nada que perdonar, al contrario, yo creo que, a ver, a mí me sirve para transmitir algunas cosas a los que nos están escuchando. A ver, en primer lugar yo mismo tuve varias versiones sobre los evangélicos cuando fui escribiendo, y
y efectivamente, como vos pensás, Ariel, mi objeto tuvo diferentes modos de ser importante. Yo voy a recordar algunos hitos de eso, es más, porque hoy no me los acuerdo todos, pero yo tomé a los evangélicos como objeto de investigación de una manera que hoy nadie hace una investigación así, o espero que nadie haga una investigación de esa forma. En aquel momento yo lo tomé, yo participaba como auxiliar docente en una materia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que se llamaba El Lazo Social de Durkheim y Maturin, y estaba presidida por una pregunta que era ¿por qué es el lazo social y no más bien la nada? ¿No? Que la dictaba Emilio de Hípola. Y entonces, una pregunta tan abstracta... Años 90, la exclusión, o sea, ese es el paradigma. Claro. Pero entonces, de esa pregunta tan abstracta, yo buscaba un referente empírico, y yo en esa época vivía en el Abasto, que era como un barrio postnuclear en la época de la hiperinflación, donde habían surgido muchísimas iglesias evangélicas, y yo tenía la teoría extraña de que los evangélicos recomponían el lazo social, digamos, ¿no? Entonces fui a buscar eso, y después yo me encontré con que en realidad había un montón de literatura discutiendo por qué crecían los evangélicos, no en Argentina, porque en Argentina no había investigación empírica de nada en ese momento, y entonces me vi obligado a refinar mis categorías, y entonces me vi obligado a entender que los evangélicos no era que estaban creciendo ahí, no es que habían crecido recién ahí, sino que venían creciendo desde mucho antes, y que no crecían solo por la hiperinflación, sino porque crecían porque conectaban con la lógica religiosa de los sectores populares. Y que si no hubiera sido la hiperinflación, siempre hubiera habido motivos por los cuales la idea de bautismo en el Espíritu Santo que tienen los evangélicos hubiese resultado atractiva para los sectores populares, sobre todo en la medida en que los católicos no tenían esa idea, ¿no? Entonces, yo mismo empecé a investigar con una pregunta que yo diría era equivocada, por la escala, era una pregunta por el mundo y sus alrededores, y era una pregunta por la teoría social, y terminó siendo una pregunta, bueno, por cómo crecían los evangélicos en Argentina, en qué se diferenciaban de los católicos, en qué se diferenciaba el proceso de crecimiento de los evangélicos en Argentina respecto al crecimiento en otros lugares de América Latina. Y es cierto que, digamos, mi objeto de investigación no tenía la importancia que tiene hoy, en el sentido de que los evangélicos no eran un grupo tan extendido, pero sí tenía importancia porque, como la mayor parte de los sociólogos y los cientistas sociales, incluso los antropólogos, tienen un repudio muy grande por los grupos religiosos en general, y sobre todo por los evangélicos, entonces para ellos era como una especie de curiosidad morbosa que yo venía a satisfacer. Citaste a Beatriz Arlo, y yo diría, digamos, en ese momento Beatriz Arlo fue una guía importantísima para mí, porque ella me hizo las preguntas que me ayudaron a entender qué era un proceso de investigación. No dirigía mi investigación la dirigía, y la dirigía muy bien María del Carmen Feijó, pero en ese momento María del Carmen Feijó estaba también muy ocupada porque trabajaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y entonces un poco yo hablaba con ella y otro poco hablaba con Beatriz Arlo, y Beatriz Arlo me preguntaba, bueno, ¿dónde se reúnen? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué hacen en las reuniones? ¿Qué forma de transmitir el liderazgo hay? Me hacía preguntas todas empíricas. Ustedes no se imaginan que Beatriz Arlo haga eso, pero Beatriz Arlo sí hacía eso. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, un poco guiado por esas preguntas, escribí ese texto que vos referís en Punto de Vista, y vuelvo a insistir en esto. Mi objeto cambió de importancia porque cambió su importancia demográfica y su importancia eventualmente política, pero siempre fue atractivo, aunque no por las mejores razones, para la comunidad de los cientistas sociales.
De hecho, cuando yo gané mi primera beca para trabajar sobre evangélicos, creo que el comentario de los evaluadores habrá sido: uy, miren, ¿de qué se está ocupando este tipo? Qué raro, qué interesante, ¿no? Bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta, Ariel, pero voy a ir a otras cosas que me están preguntando acá, que se me han perdido. Voy a ir por las últimas. Una última pregunta que quiero referirme específicamente. Me dice: ¿no ve alarmante, como demuestra Ariel Goldstein, que haya una correlación entre los valores del neoliberalismo y el poder evangélico? No, no lo veo alarmante porque no creo que Ariel Goldstein demuestre esa correlación. En la expansión de los evangélicos hay muchos valores en juego, y afirmar que la expansión de los evangélicos, que llegan a ser el 50% de los creyentes o de la población de Centroamérica, el 30% de la de América del Sur, o el 20% tal vez en Argentina, esa expansión no es idéntica a la expansión de los valores del neoliberalismo. Creo que sí hay motivos que tienen que ver con lo que uno podría asimilar al neoliberalismo, pero justamente son formaciones de sentido, plurales, heteróclitas, en disputa, y yo no creería que una persona, por enfatizar el valor del esfuerzo individual, sea solamente neoliberal. Y además los pentecostales y los evangélicos en los sectores populares no crecen solo, y no crecen solo con la afirmación del esfuerzo individual. También hay una valoración muy grande del esfuerzo de las comunidades. Así que no lo veo alarmante, entre otras cosas porque no está demostrado eso que se dice. Otra pregunta: ¿es homogéneo el crecimiento de los sectores evangélicos en distintos países de América Latina? ¿Existen otros países, además de Brasil, que evidencien condiciones de posibilidad de emergencia de fuerzas políticas competitivas electoralmente? Bueno, a ver, es homogéneo relativamente. Hay un tipo de expansión muy fuerte en América Central, que yo no la conozco bien, debo decir, y que llega más o menos a la mitad de la población, y existe otro tipo de expansión muy fuerte en América del Sur, que, insisto, no genera un voto confesional. Es más, quiero decir algo que es: ni en América Central, eso sí lo sé, ni en América del Sur, ni en la América Central, donde hay el 50%, 40% de evangélicos, ni en la América del Sur, donde hay entre el 18, el 15 y el 35% de evangélicos, en ninguna de las dos situaciones hay un voto confesional. Hay muchísimos evangélicos que no votan lo que dicen las iglesias evangélicas que hay que votar. Más bien lo que hay, diría yo, es un reagrupamiento del voto cristiano, que agrupa no solo el voto evangélico o el voto de algunos evangélicos, sino el voto de los católicos también, y ese reagrupamiento se manifiesta relativamente efectivo en algunos lugares. Yo no diría, por otro lado, que ni siquiera en Brasil el voto evangélico sea electoralmente competitivo, porque no hubo partido evangélico. Sí, lo que hubo fue una fuerte orientación de los pastores evangélicos, que en ese caso específicamente fue eficaz. No siempre fue eficaz, no está comprobado que sea siempre eficaz, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, para entender esto, entre la visibilidad de las iglesias pentecostales y lo que pasa efectivamente con las orientaciones que dan los pastores, y si eso se respeta o no en las comunidades. Y aparte quiero agregar algo acá que es muy importante. Los grupos evangélicos no tienen grados altos de centralización. Por lo tanto, lo que una iglesia diga, por más fuerte que sea esa iglesia, no necesariamente es acompañado por el resto de las iglesias y por el conjunto de los creyentes. Brasil es un caso muy específico, donde en un momento la Iglesia Universal del Reino de Dios adquirió una relativa centralidad, pero eso no ocurre en el resto de los países de América Latina, donde no hay iglesias tan fuertes
y con tanta centralidad como la que tuvo la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil. Por decir un caso, en Argentina, la Iglesia Universal del Reino de Dios no tiene ninguna centralidad. Tiene una centralidad imaginaria para quienes ven televisión a las 12 de la noche. Pero la verdad es que la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina tiene 250 iglesias, y hay iglesias que la mayor parte de todos ustedes no conocen y tienen 3.000 iglesias miembros, y todo esto sin contar que el 70% de los evangélicos no se congregan ni en la Iglesia Universal del Reino de Dios, en las iglesias que tienen 3.000 iglesias miembros, sino en iglesias autónomas. Entonces, el crecimiento de los evangélicos no necesariamente deriva en comportamientos institucionales y políticamente homogéneos, aun cuando crezcan en la misma, en proporciones parecidas según los continentes. Voy leyendo las preguntas de atrás para adelante, porque ¿hasta dónde la política contiene estos sectores? Quiero decir, de a poco, ¿no hay una política cada vez más condicionada por estos sectores religiosos? En Brasil hay que hablar de Dios para hacer campaña política, y otro. En Estados Unidos e Israel, ¿qué rol juegan esos sectores? ¿Cuánto da agenda política común? Bueno, me gusta la expresión de que la presencia de los grupos religiosos condiciona la política. Yo solo quiero decirles que no es una novedad. Fernando Enrique Cardoso perdió la elección a prefecto de San Pablo en el año 1980 y algo por decir que era ateo. Quiero decir, en Brasil hay una fuerte presencia del sentimiento religioso en la política, y eso nunca dejó de estar. Imaginariamente, para una sociología que no debería ser, pero lo es, normativamente atea, parece que Brasil dejó de ser cristianocéntrica, y la verdad es que Brasil no dejó de serlo. Ese es el punto. Otra pregunta que me quedó por responder de antes es, quería consultar si había una pérdida de espacios populares por parte del catolicismo frente al evangelismo, porque existe la percepción de pérdida de vitalidad católica frente a una motorización pentecostal en los barrios. Sí, creo que sí, había dejado esta pregunta para poder ampliar algo que yo dije antes y que no completé, que es lo siguiente. ¿Dónde se expanden más los pentecostales, por ejemplo, en Argentina? Yo lo dije antes, en los grandes conurbanos. ¿Por qué? Porque el proceso de institucionalización de una iglesia evangélica es muchísimo más rápido que el de la institucionalización de las iglesias católicas. Yo les voy a dar un ejemplo muy grosero, pero digamos, cómo ocurre en el catolicismo y cómo ocurre entre los evangélicos. El catolicismo, para poder abrir, no digo una capilla, sino un lugar para rezar, tiene que pedirle permiso a la diócesis al nuncio, el nuncio al papa, el papa tiene que volver, esto sube y baja a Roma, y hay que asignar personal, y eso ocurre en un periodo que siempre es de años. En esos años en que se genera un lugar para rezar en un barrio, los evangélicos generan varios líderes religiosos, varios, estoy diciendo, mínimo decenas, ¿no? Porque la producción de un liderazgo religioso entre los evangélicos es un cristiano que se convierte y al otro día está predicando. Yo no voy a poner acá en juego cuál es la pregunta sobre cuál es la formación que tiene, porque yo no quiero ser católico céntrico y decir, es mejor la formación de 7 años en un seminario que la formación experiencial de un pastor evangélico. No estoy acá para ser autoridad religiosa. Yo solo quiero decir, los evangélicos generan líderes mucho más rápidamente, y entonces hay una cuestión, digamos, donde la sintonía de los evangélicos con creencias populares se ve potenciada por una capacidad logística mayor. Y entonces, en los conurbanos, donde la población crece muy rápido, muy rápidamente los evangélicos pueden abastecer, entre comillas, las necesidades espirituales de una población, mientras los católicos demoran muchísimo en generar liderazgos religiosos para contener las necesidades religiosas de la población. Esto más allá
de que, como lo hemos visto en toda América Latina, en los sectores populares, y no solo en el campo religioso, la gente no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, la autoorganización evangélica es ventajosa frente a la organización católica, que siempre depende de un otro exterior que dice lo que hay que hacer. El mundo evangélico es un espacio de autonomía, y si uno va y ve las pequeñas iglesias evangélicas, ve que cada una hace lo que quiere, cosa que a muchos líderes evangélicos puede no gustarles. Ese es otro problema. Yo no soy autoridad religiosa ni católica, ni evangélica, ni para decir qué es lo que está bien ni lo que está mal. Pero esa capacidad logística de atender necesidades espirituales, hace que efectivamente los pentecostales crezcan en los sectores populares a expensas del catolicismo y con una rapidez asombrosa, ¿no? También hay otra razón, sigo contestando esta pregunta de si hay una pérdida de espacios populares por parte del catolicismo, que es la idea evangélica de que uno puede tener un bautismo en el Espíritu Santo, y el bautismo en el Espíritu Santo puede consistir en un milagro de reconciliación con la familia, en un milagro económico, en un milagro de encontrar trabajo, en salir de una situación de adicción, en tener un sueño y sentir la presencia de Dios, diversas formas. Todo eso conecta con una característica muy presente en los sectores populares, que es una característica que yo he llamado cosmológica, que es una idea de inmanencia de lo sagrado. Lo sagrado no es algo que está más allá, sino lo sagrado es algo que está más acá. Nosotros convivimos con los dioses. La idea evangélica es que la divinidad es inmanente. Y la idea de la teología católica, sobre todo la teología católica erudita, es que lo sagrado no es inmanente. Así que, entre la logística y las creencias, los evangélicos pueden crecer mucho más fuertemente que los católicos en los sectores populares. Respondí muy largamente una pregunta, hay un montón de preguntas, voy a hacer, vuelvo hacia atrás y después retomo las que quedan colgadas. Una pregunta que me hacen es, ¿qué peso tiene el milagro económico en un contexto de desigualdad creciente en la región? Bueno, yo quiero decir, la idea de milagro económico en los evangélicos es omnipresente. Yo hablé de una institución que es la teología de la prosperidad, que pone en conexión la gracia, el encuentro con el Espíritu Santo, con el milagro económico. Y entonces alguien podría decir, esto es muy yanqui, esto es muy individualista, esto es para, digamos, en contexto de necesidad, y en parte es cierto. Solo yo quiero decir que en esa conciencia que yo llamo cosmológica, de convivencia con lo sagrado en inmanencia, de convivencia con lo sagrado en lo inmediato, la idea de milagro económico no tiene nada de extraño. La idea de milagro económico, al contrario, es extraña para quienes no creen de ninguna manera en los milagros. Entonces no creen ni en los milagros de salud, ni en los milagros espirituales, ni en los milagros psicológicos, y tampoco en los económicos. Pero para quien está dispuesto a creer en los milagros, el milagro económico es realmente uno más. Y yo diría, no hay nada más viejo, nada más antiguo, nada más estructurante de la experiencia humana, que la reciprocidad económica con la divinidad. Eso en otros casos se llamaba ofrenda. Y era recepción de lluvias, de cosechas, de animales, de lo que fuera. Bueno, las religiones contemporáneas traducen los bienes de uso a un equivalente general en moneda, porque, digamos, ese proceso de mercantilización y de acuñamiento, un equivalente general, vale para todos. Entonces las iglesias producen o promueven o entienden o instalan la categoría de milagro económico de la misma manera que se instala en general en el capitalismo la categoría de moneda, pero a partir de un supuesto de que nosotros intercambiamos con los dioses. Voy a seguir leyendo las preguntas, me siento dolina, sobre todo porque, digamos, no veo las reacciones.
¿Qué podrías decirnos de los grupos evangélicos dentro de las cárceles? Por otro lado, ¿cómo ves la relación entre las iglesias evangélicas y los diversos grupos hacia el interior de la Iglesia Católica? No entendí la última parte de la pregunta. Yo creo que los grupos evangélicos dentro de las cárceles cumplen un papel clave, porque la cuestión clave es esta, que es, hay evangélicos activos entre los que están presos. Entonces, de la misma manera que en cualquier barrio nuevo que se funde va a haber siempre antes un creyente evangélico dispuesto a ser pastor que un católico, en las cárceles, en los pabellones, va a haber gente evangélica, gente que sostiene modos de relación con la divinidad propios de los evangélicos y que constituyen una base natural. Por otro lado, la prédica evangélica se ha mostrado eficaz en sostener anímicamente a los sujetos en situaciones o de privación, o de adicción, o de necesidad. Y en tercer lugar, yo diría, los católicos hasta ahora han asumido burocráticamente su presencia en las instituciones, hospitales, cárceles y fuerzas de seguridad, mientras los evangélicos asumen la singularidad de su tarea en esas instituciones y siempre están estudiando cuál es la palabra que más necesaria es que ellos puedan dar a esos grupos. Entonces, bueno, hay un arte de la singularidad evangélica que hace que ellos se hagan más presentes y más efectivamente presentes. Pensando en la ocupación de cargos en el Poder Ejecutivo, ¿qué posibles tensiones podrían darse entre las agendas evangélicas y ciertas formas de discursos laicos que tiene la política que hoy se apoya más en la racionalidad que en la fe? Bueno, puede haber tensiones, ha habido tensiones, va a haber tensiones. Yo no puedo decir exactamente qué camino van a seguir esas tensiones. Sí sé, y puedo decir, y lo dije al principio, pero vuelvo sobre eso, es los procesos de laicización y de separación de la política y la religión, los procesos en los cuales la política se libera de religión y la religión se libera de política, no son procesos lineales, no son procesos completos y no son procesos irreversibles. En muchos países del mundo en los que se avanzó a una separación completa de política y religión, luego esa situación se revirtió. Yo no puedo hacer futurología, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Lo único que puedo decir es, no es imposible que religión y política se interpenetren de una forma en que hasta ahora no se han interpenetrado. Pablo, me preguntan, ¿está demostrada la injerencia de grupos evangélicos en Estados Unidos, precisamente el Partido Republicano, Bolsonaro y, como nombraste, Gómez Centurión? Pueden ser identidades heterogéneas, pero esa correlación existe. Bueno, no, pero no está demostrado. O sea, sí está demostrado que hay evangélicos que apoyaron a Trump. También está demostrado que hay evangélicos que apoyaron demócratas. Una muy buena parte de los afrodescendientes son evangélicos y se organizan desde las iglesias evangélicas para votar al Partido Demócrata. Por lo tanto, la correlación entre evangélicos y política en Estados Unidos no es la que está presente en la pregunta. Dos, en el caso de Bolsonaro, sí, es cierto, hay una correlación que yo mismo dije que es una correlación contingente y de ninguna manera homogénea. Tres, en el caso de Gómez Centurión, bueno, ya es muchísimo más complicado. Gómez Centurión no tuvo el voto evangélico. El caudal evangélico podría consistir más o menos en el 15% del padrón, y Gómez Centurión sacó mucho menos que eso, y la mayor parte de su caudal no es evangélico. La mayor parte de su caudal tiene que ver, si uno ve la determinación geográfica del voto de Gómez Centurión, con las fuerzas de seguridad. Así que no veo de ninguna manera correlación entre voto evangélico y voto a Gómez Centurión. Sí, lo que veo es que hubo líderes evangélicos que votaron a Gómez Centurión. También habría que ver, y eso no está presente en la pregunta, pero quiero decirlo, ¿qué es lo que pasa en una comunidad evangélica en Argentina cuando un pastor dice que va a votar tal cosa? No es tan fácil. Un pastor es responsable ante su comunidad.
y si orienta políticamente el voto en contextos en que su propia comunidad está muy dividida, termina cometiendo un error. Y en Argentina, las identidades políticas, por ahora, son más fuertes que las identidades religiosas. Por lo tanto, muchas veces sucede que puede ser que el pastor tenga una orientación política y quiere imponerla en su iglesia, pero eso no conduzca más que a la división de su propia iglesia. Alguien me pregunta, la Iglesia Universal del Reino de Dios no es evangélica, ¿por qué usted las pone juntas? La verdad es que la pregunta tiene razón, yo voy a explicar un poco esto porque es muy interesante. Simplemente por una cuestión de convención, yo puse a la Iglesia Universal del Reino de Dios entre las evangélicas. La verdad es que muchísimos evangélicos, sobre todo de Argentina, no consideran que la Iglesia Universal del Reino de Dios sea evangélica. Algunos han dicho, yo he oído esta categoría, que son isopentecostales, es decir, que parecen pero no son. Ahora, también es cierto, y por eso mi, entre comillas, confusión, que si, por ejemplo, el gobierno decidiese cerrar un local de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el conjunto de los evangélicos protestaría. Sucede con la Iglesia Universal del Reino de Dios y el conjunto de los evangélicos en Argentina, que es, contra los de afuera somos todos evangélicos, entre nosotros no somos lo mismo, ¿no? En Brasil la situación es diferente, porque la Iglesia Universal del Reino de Dios demográficamente e institucionalmente tiene mucho más peso. Entonces las mismas iglesias que acá dicen que la Iglesia Universal del Reino de Dios no es evangélica, en Brasil se ven obligadas a aceptar que sean evangélicas. Sigo respondiendo a esta pregunta. Hay mucho debate entre los evangélicos sobre cómo colocar a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Reconozco que no es acertado ponerlas acríticamente como evangélicas, pero también tengo que decir que conozco teólogos de la izquierda protestante que piensan que sí es una iglesia evangélica. Por lo tanto, mi respuesta es muy controversial que la Iglesia Universal del Reino de Dios sea evangélica. A veces los evangélicos la consideran evangélica, a veces no la consideran evangélica, depende de las circunstancias. Entonces, ¿la expansión es una política de derecha en América Latina en los últimos años? ¿Y la expansión y crecimiento de grupos evangélicos no están relacionados? Bueno, no, yo diría que no. La expansión evangélica tuvo que ver básicamente con algunas cosas que yo ya dije, que son, primero, capacidad logística, ¿no? Mientras el catolicismo demora en generar sacerdotes, los evangélicos muy rápidamente generan liderazgos religiosos. Dos, sintonía con la cosmología de los sectores populares. Y en esto quiero hacer un énfasis. Los evangélicos crecieron, yo diría casi de forma constante, desde que llegaron a América Latina, porque conectaron rápidamente con esa religiosidad. Y no es una cosa que tiene unas pocas décadas, un poco como se me hace en la pregunta. Yo creo que eso tiene por lo menos 70 años. El problema es que nosotros, cuando digo nosotros, digo las clases medias universitarias, generalmente alineadas con la secularización, seamos creyentes o no, hemos visto ese fenómeno recientemente y lo hemos visto en la capital federal. Pero la verdad es que los evangélicos crecen, como decía Mao, sobre la guerrilla comunista, desde el campo a la ciudad, ¿no? Desde la periferia hacia el centro. Entonces, los evangélicos empezaron a interesarles a los ateos y liberales alarmados por el crecimiento de los evangélicos cuando los vieron en los cines de la capital. Pero cuando los evangélicos estaban en los cines de la capital, ya eran muchísimos en los barrios populares.
Entonces, lo que yo creo no es que esté correlacionado con el crecimiento de las derechas tan centralmente, aunque puede articularse con el crecimiento de las derechas, y eso es otra cosa, pero está correlacionado con una capacidad específica de interpelar las necesidades o las expectativas espirituales de católicos que fueron abandonados por el catolicismo. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las teologías del catolicismo, más de derecha o más de izquierda, justamente en los últimos 100 años, y sobre todo en Argentina, fueron renunciando al elemento del milagro, ¿no? Si uno lee escritos de los teólogos de la liberación o de la prototeología de la liberación en los años 60 y 70, uno ve que ellos decían que el catolicismo de milagros era un catolicismo anclado en la fase oral del desarrollo. Es decir, miraban la religión desde un punto de vista freudiano, eran sacerdotes. Bueno, a esa gente la interpelaron pastores evangélicos que creían que los milagros sí existían. Entonces, ver ahí una manipulación de la derecha y no ver ahí una capacidad de gestionar las expectativas espirituales, a mí me parece, eso me parece de derecha, perdón que lo diga así, me parece de derecha pensar que es idiota creer en los milagros. Pregunta corta. Hiciste varias veces alusión a una suerte de sentido común antievangélico, en particular en las ciencias sociales. Si bien diste varios elementos de ese sentido común, ¿podrías sistematizarlo brevemente? Sí, a ver, yo creo que lo central del sentido común antievangélico tiene que ver con algo que yo llamo una especie de santa alianza entre católicos más o menos alineados con la izquierda y el sentido común de las clases medias universitarias, que no necesariamente tienen que ser de izquierda, pueden ser de derecha, pero que no tienen una experiencia de la inmanencia de la divinidad. A los católicos secularizados y a las clases medias universitarias, católicas o no secularizadas, el milagro les parece una cosa primitiva. Y desde ahí miran el mundo evangélico. Entonces, todo lo que tenga que ver con una religiosidad, digamos, exuberante, que afirma la categoría del milagro, para unos sujetos racionalizados, siempre es un poco incómodo, y entonces ahí se estructura un sentido común antievangélico. Y eso no hay más que verlo si uno hace un recorrido histórico por la prensa, por la forma de noticiar el mundo evangélico. Alejandro Frigerio, que es uno de los especialistas más importantes que hay en religión en Argentina, en América Latina, no quiero exagerar, iba a decir en el mundo, pero digamos, Alejandro ha recorrido muy bien los pánicos morales que hay ante las formas religiosas festivas, exuberantes y públicas, y de alguna manera hace evidente ese sentimiento de incomodidad ante el sentimiento religioso que abarca también a los grupos evangélicos. Bien. Una opinión y un proyecto de pregunta, me dicen, siguiendo con la cuestión de la territorialidad de los evangélicos. Pienso en el avance de los evangélicos en relación a la política. Digo, la importancia de la teología de la prosperidad. ¿Es acaso una bandera o un discurso que ha calado más fuerte desde las iglesias que desde la política? Más claro, ¿se vuelve más creíble para los sectores populares la posibilidad de prosperar desde la fe y el trabajo comunitario de las iglesias y no así desde la política? Por otro lado, si bien no hay transferencia electoral, se vuelve un espacio necesario de negociación para los partidos políticos. Cierro, dice la persona que me pregunta. Cuando no se puede ganar porque no hay un voto confesional, la negociación es un elemento de poder para ocupar lugares. Bien, yo creo que sí. Los grupos evangélicos organizados y la idea que tienen los políticos de que los evangélicos son importantes determina un intercambio y unas negociaciones, y en eso sí, no hay voto confesional, hay negociaciones. Si no, no hubiera habido evangélicos en las listas de el PRO y de Cambiemos. No hay evangélicos tan claramente presentes en las listas del peronismo,
porque el peronismo, entrar en la lista del peronismo es bastante más difícil, pero hay otros intercambios entre el peronismo y los evangélicos. Y en cuanto a lo que sí es la teología de la prosperidad, respondo muy brevemente algo que quiero decirles porque lo dejé colgado de antes, y es esto. La teología de la prosperidad, en tanto formalización de la idea que el intercambio con la divinidad incluye lo material, parece como una innovación perversa de evangélicos economicistas en relación a la religión. Y digo parece, porque yo también dije, y quiero mantener esto que dije, que es, la teología de la prosperidad en realidad formaliza un sentimiento preexistente, que es que en el intercambio con la divinidad entra todo. Y les voy a dar un argumento empírico que es importante para mí, que es, yo conozco pastores evangélicos de izquierda, de ultraizquierda, que pueden correrlos por izquierda a todos ustedes, que son pioneros en reivindicaciones que tienen que ver con las agendas de las izquierdas, que uno les pregunta por la teología de la prosperidad, y ese pastor puede decir, no, eso es un invento de la CIA, es una materialización de la fe, bla, 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 y a los 3 minutos ese mismo pastor va a estar diciendo, pero ojo, yo tuve un milagro en el que el Señor pudo resolver necesidades económicas mías. Quiero decir, la teología de la prosperidad, como discurso institucionalizado y como punto de obsesión del sentido común antievangélico, parece justificada. Pero lo que yo quiero decirles es, producto de un tiempo de investigación, ese sentimiento de que el intercambio con la divinidad puede dar lugar a un beneficio económico o una satisfacción económica, está presente desde hace muchísimo tiempo en todos los grupos religiosos, también los evangélicos, y mucho antes que la teología de la prosperidad. Sí, me dicen que vamos hablando, contesto una última pregunta. Quería pedirle su reflexión acerca de la idea en el catolicismo nacionalista de la Argentina como nación católica y su mirada sobre los evangélicos como infiltración de gentes anglosajones. ¿Persiste en un punto algo de esta mirada? Sí, yo creo que persiste algo de esta mirada. Parte de ese sentido común antievangélico está en la idea de que los evangélicos son una fuerza extranjera. Eso se fue desplazando en parte del nacionalismo de derecha al nacionalismo de izquierda, donde incluso puede verse, no tanto en Argentina, pero en otros países de América Latina, que se rechaza a los evangélicos porque colonizan a nuestros indígenas, cosa que es verdad, pero se defiende la evangelización católica que hicieron sobre los indígenas, no se sabe en nombre de qué. Bien, quiero ver si queda alguna pregunta más. Bueno, no sé si cerramos con alguna cosa final o damos por terminado acá. Sí. Yo creo haber respondido bastantes cosas. Pablo, Sí. que me dejaste, te agradezco enormemente por esta conferencia inaugural, por poder compartir con todos nosotros, con todas nosotras, tu trabajo, que vuelvo como dijiste vos, es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, de búsqueda de intuiciones que emergieron hace 30 años, que fueron tomando diferentes formas en diferentes contextos, y que hoy en día es un trabajo maduro y, como pudimos escuchar todos y todas, tiene una resonancia tu objeto que no es un objeto total, ¿no? No queda encapsulado en la antropología de la religión, en la sociología de la religión, sino, como dio cuenta tu exposición y tus respuestas y las consultas que generaste, es un objeto que toca la política, la economía, la cultura, lo social en sentido más restringido. Así que creo que hemos tenido para este año, para este nuevo año que comenzamos en pandemia, este nuevo año tan especial que más que nunca requiere que como institución estemos unidos, estemos cerca, aunque sea virtualmente, pongamos
de vuelta el proyecto intelectual, académico, que compartimos entre docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores no docentes dentro del IDAES, y creo que esta clase inaugural está a la altura de esa vocación y de esa voluntad de darle fortaleza al IDAES, incluso, o más que nunca, en este contexto tan difícil. Así que te agradezco nuevamente, Pablo, les agradezco a todos y a todas que nos están siguiendo por nuestras redes, y también muchas gracias a Yara por la coordinación de este primer seminario y los seminarios durante todo el año. Así que buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la atención. Como esto no es un Zoom, no lo pude ver. Les agradezco a todos los que nos siguieron. Y nada, quedo abierto a preguntas por Facebook para más tarde. Así que me dirigen preguntas por Facebook si quieren. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.